vamos a recordar un poquito del contexto, ¿sí? Quiero que veamos esta parte que me resultó muy interesante. Las circunstancias en las que Jesús estaba. Siempre vemos este pasaje desde la perspectiva de Jairo, desde la perspectiva de la mujer hemorroísa. Siempre estudiamos esto desde esa perspectiva. Vamos a ponernos del otro lado. Las circunstancias que rodeaban a Jesús, él acababa de ser rechazado por los gadarenos que le rogaron que se fuera. ¿Se acuerda? Marcos capítulo 5, versículo 17. Búsquenlo ahí. Si no me creen, está escrito, Dice, versículo 17. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Le dijo, mira Jesús, todo bien con el endemoniado, pero mejor toma tus petates, tu palabra, tus cosas maravillosas que haces, pero acá no te queremos. Diferentes motivos tenía cada uno, pero esta era la circunstancia de Jesús. Él cruza, acuérdense cómo empieza este pasaje, pasando otra vez Jesús en una barca, o sea, se mudó de una barca a la otra y se fue a la otra orilla, se reunió alrededor de él una multitud. Él cruzó el charco, se encuentra a la otra orilla, después de ser rechazado por aquel lado, y en este lado del oriente, del occidental del lago, probablemente fue Capernaum, nada más llegar salió a su encuentro Jairo. ¿Y quién era este Jairo? Todos lo sabemos, era el principal de la sinagoga que le rogaba que vaya para su casa con él. ¡Qué contraste! ¡Qué contraste! Mientras unos lo rechazaban de un lado y le decían, salí de mi vida, no te necesito, no te quiero, me estorbas, tus enseñanzas me provocan escozor, no necesito que estés cerca mío. Del otro lado lo esperaban con el fin de acercarse a él y invitarlo para que venga a morar a su casa, a venir a su casa. Y esta situación se repite en nuestros días constantemente, donde personas, pueblos, ciudades, estados y países le dicen, no te necesito, Señor. Y así está el mundo, eclosionando. Quería buscar una figura que nos ejemplificara el caos mundial, pero eran tan tétricas. No encontré una que fuera más o menos pasable como para que los niños no empiecen al grito. ¡Ay, en la iglesia me mostraron sangre! Miren, cabezas destrozadas, cuerpos explotados. Todo eso a consecuencia que los gobiernos, los estados y las personas decidieron echar fuera al Señor de sus vidas. Y también nos llama la atención de esta multitud que, según nos dice en Lucas, capítulo 8, lo recibió con gozo. Lucas 8:40, déjenme que se los leo, dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos lo esperaban. Esa era la expectativa de esta gente, de tener a Jesús de su lado del lago, de su lado de la orilla, no lo sabemos. Pero dice que Jairo era uno de los principales de la sinagoga. Jairo era uno de los que esperaban ansiosamente el retorno del Señor. Y la razón era que su hija se estaba muriendo. Su tiempo se acababa sin que nada él pudiera hacer por su hija. Así que tan pronto como Jesús llegó, vino a su encuentro y le pidió, le rogó desesperadamente que la acompañara a su casa. Así que sin duda fue un acto evidente de fe. Pero como decíamos, su fe tuvo que superar diferentes obstáculos y algunos de ellos muy difíciles. Marcos nos dice que Jairo era uno de estos principales de la sinagoga. Pero ¿saben qué? Jesús tenía un problema con las sinagogas y con los que estaban adentro de las sinagogas.
le habían cerrado la puerta. Recordemos que la última vez que había estado en la sinagoga de Capernaum, los fariseos se reunieron, se unieron con los herodianos con el fin de destruir a Jesús, porque un día de reposo había sanado ¿a quién? Al hombre con la mano seca. Así que ahora Jairo, uno de los principales de esa sinagoga que le habían cerrado la puerta a Jesús, tal vez había sido él el que había echado llave para el Señor. Tal vez había sido él el que había estado en el grupito. Este no nos conviene. No, saquémoslo de acá. Cancelémoslo. En este tiempo este hombre nos es un problema. Así que mejor para afuera. Y ahora estaba acudiendo a Jesús para que sanara a su hija enferma. No es difícil imaginar lo que tuvo que ceder en su corazón y en su carne para venir a arrodillarse a los pies de Jesús y rogarle que fuera para su casa. Siempre nos resulta difícil a nosotros darnos cuenta de que tenemos que quebrarnos delante del Señor. Mira, una de las cosas que más me ha marcado en mi vida, en el tiempo de adoración, de alabanza, desde muy chiquita, es entender que todo lo que soy como persona depende de la mano de Dios. Mis tiempos están en sus manos, dice la palabra, ¿no? Mi vida está en sus manos. Mi familia está en sus manos. Mi contaduría está en sus manos. Mi trabajo está en sus manos. ¿Se acuerdan cuando Abraham llevó a su hijo tan preciado, que creo que era todo lo que quería en ese momento? Lo llevaba al altar para entregárselo al Señor porque el Señor se lo había pedido. Una de las cosas que más nos cuestan a los cristianos, estamos hablando de nosotros, es ir al altar para morir. A nosotros nos gusta venir al altar para recibir. Venimos así, pero nunca así. Esto es señal de recibo lo que Dios quiere darme. Vengo con las manos a recibir de parte del Señor. Esto es entrega. Esto es entrega. Y nos cuesta, fíjense, venir a este altar porque nos da vergüenza lo que van a pensar. Estamos como Jairo. Señor, que me muero. Señor, me muero. Y nosotros estamos, ay no, y si no me puedo levantar y la rodilla. Miren, la semana pasada hemos empezado a poner almohadones aquí. No sé qué más poner. Tráigase la silla. Agárrese el carrito como el de Carmen, ¿vieron? Hablando de Carmen, está muy bien. Después les comentamos. Pero Carmen está mirando. Dígale hola. Ahí está. Entonces está el momento que pensar que cómo le hacemos. Miren, mucho no me interesa si nos arrodillamos o no. El tema es entregarme. Es venir a morir al altar. Y si no quiere venir acá, ahí en su silla. Y si no, hágalo en su casa. Muera en el nombre de Jesús delante del Señor a todo lo que es algo que provoca que querramos hacer nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque si no estamos igual que Jairo, le hemos cerrado la puerta al Señor, estamos de un lado del lago, del río, del mar, de lo que sea, pero queremos irnos con Jesús para el otro lado y que nos bendiga, nos sane, nos restaure, límpiame Señor, sáname con tu poder, pero andamos cerrándole la puerta al Señor del otro lado. Entonces estamos mitad y mitad. Y por cuanto no eres frío ni caliente, como que conocemos ese pasaje de Apocalipsis, ¿no? No estamos ni aquí ni allá, pues el Señor dice, ahí les veo, por acá no entran. Y me fui del mensaje, volvemos. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían de Jesús que tenía Belcebú,
y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Miren lo que pensaban de este lado. Y por ahí amaba Jairo, pero cuando le pasó algo con lo que no pudo resolver, que fue frente a la muerte, se cruzó al otro lado del charco y dijo: Señor, acá ahora sí te necesito. Frente a la muerte, uno dice: Señor, mi alma está conforme a tu voluntad. Y te empieza a pasar la película de tu vida y empiezas: a este no le pedí perdón. Le llamas por teléfono, le mandas un mensaje y arreglas tus cuentas. No le dije tanto te amo a mi marido. No le di tantos besos a la esposa del pastor. Ahora vengo y la apapacho y la agarro. No tomé el café con mis amigas. Cuántas cosas que nos empezamos a replantear en ese momento. Pero ese momento frente a la muerte tuvo que ser muy difícil de superar a Jairo por el qué dirán. ¿Qué van a decir mis amigos de Capernaum, mis amigos de la sinagoga? Sigamos. Constantemente vemos hermanos en Cristo rechazando a Jesús. Constantemente vemos a hijos de Dios rechazando a Jesús. Usted dirá: no, pastora, se equivocó. Estos no son los que rechazan a Jesús, son los inconversos. Les voy a hacer un par de preguntas. Usted haga así con los deditos, pero que no les vea a nadie, porque es entre nosotros y el Señor. ¿Ok? Yo ya lo hice. ¿Conoces las Escrituras? ¿Vas a la iglesia? ¿Cantás y levantás las manos así o como sea? ¿Orás antes de comer para dar gracias? ¿Le aceptaste como tu Señor y Salvador al Señor Jesús para que entre a vivir en tu corazón? ¿Le obedeces en todo? Entonces, solo lo has escuchado. Reconoces que lo necesitas. Lo usás cuando tenés problemas. Y luego le rechazás porque pide demasiado de ti. ¿Te importa más tu bienestar? Ser saciado en tus necesidades, que se solucione tu ramita. ¿Se acuerdan lo que dice el pastor? Que se solucione tu problema. ¿Te importa más eso que ser aceptado por Él? Que Él te mire y diga: José, tu vida me glorifica. Necesitas más saciarte y solucionar tu vida que perderla por causa de Cristo. Hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué es lo que queremos los padres de los hijos? Obediencia. Esto es un mandamiento, ¿cierto? Pero vamos a ver algo que a mí me apasionó cuando lo descubrí, me explotó la cabeza. ¿Cuál es la diferencia entre obediencia y honra? Me equivoqué. Esta es la obediencia, esta es la honra, porque estamos de un lado del mar y del otro lado del mar. Veamos cuál es la diferencia entre obediencia y honra. La obediencia necesita un comando, una orden, una directiva, ¿sí? Yo paso por la habitación de mis hijos, hago así, digo: arregla tu cuarto. ¿Ok? Eso es una orden, eso es un comando, ¿sí? Una directiva. La obediencia es hacer aquello que nos mandan a hacer. Esto le suele suceder ¿a quiénes? A nuestros hijos y ¿a quién más? En la familia. Mujeres, a los maridos. Mi vida, ¿me ayudas a levantar los platos? Mi vida, ¿dejaste caer las zapatillas? Mi vida, ¿no? Los tenis. Ven.
Me equivoqué. Las zapatillas son otra cosa para ustedes. Ok. La obediencia es hacer aquello que nos mandan a hacer. En el trabajo nos dan órdenes y nosotros obedecemos. ¿Ok? A diferencia de la honra, no necesita una orden o un comando. La honra es hacer lo que debemos hacer sin que nadie nos mande. ¿Cómo la ven? La honra, lo vuelvo a repetir, es hacer lo que debemos hacer sin que nadie nos mande. Las actividades de la iglesia no son para mantenernos activos en un club. Las cosas que hacemos, por lo menos en esta congregación, es para escudriñar las Escrituras, para estar preparados para todo lo que nos toca vivir. Esta mañana hablábamos con los jóvenes acerca de eso. Cuando no sabemos qué hacer en una crisis de fe, necesitamos buscar la provisión de inteligencia y de sabiduría que Dios nos da. Porque ¿saben qué? Por acá va la voluntad de Dios. Y si nosotros, cachito que nos desviemos, cuando nos queremos dar cuenta, nos hacemos sabios en nuestra propia opinión. Y creemos que es justo lo que Dios llama falta de responsabilidad. Porque Dios te dio una salvación grande. Te entregó su Espíritu Santo que mora dentro nuestro. Y nosotros calculamos qué es lo que podemos hacer o no para Dios según nuestras circunstancias. Ahí se las dejo. Él es primero en todo. Evalúe su diezmo. Donde está puesto su corazón es donde debemos evaluar. El dinero es muy importante en este país. Evalúe su diezmo. ¿Lo está dando? No, ni quiero mirar. ¿Saben que el diezmo era de antes? El 10% de todo, decía el Señor, en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros nacimos en esta generación, ¿sí? Después de la gracia, después de Jesús, el diezmo fue el piso, no el techo. El diezmo fue el principio de la gracia. De gracia recibiste, de gracia da. Pero nosotros, rigurosos, damos el diezmo. ¿Dónde está puesto tu corazón al entender una cosa muy importante? ¿Realmente Él es todo en mi vida? Porque cuando tengo y solo doy el diezmo, estoy en el piso y me muestra dónde está mi corazón. No puedo dar más. Esto es todo. Entonces, cuando Dios te pide que des más de tu tiempo, lo regulás. ¿Qué regulás? Tu oído al Señor. ¿Por qué? Porque primero estoy yo, después está el Señor. Primero está mi familia, primero está mi trabajo, primero. Cuando se trata de servirle al Señor con los dones que Él te dio, regulas el volumen de oír al Señor. Evaluás si hacer tal o cual cosa te va a traer un inconveniente. El corazón que Dios busca es aquel que dice: Dios, no necesito que me des una orden. Voy a hacer esto porque sé que es tu voluntad. En un tiempo, ahora cada vez menos, creo. En un tiempo, no parábamos de escuchar, mi esposo y yo, a los hermanos que nos decían: Pastor, ¿qué puedo hacer? Celina, ¿qué puedo hacer?
Y yo decía, lo que tengas que hacer. ¿Qué es lo que el Señor te dice? No sé, por eso vine a preguntar. ¿Cuál es mi don? Hagan un estudio sobre los dones porque yo quiero descubrir el mío. Y yo decía, ándale, esto nos toman como el horóscopo chino. El horóscopo argentino. Nosotros tenemos que descubrir, a ver, por acá siento el don de... No funciona de esa manera. Yo tengo un Dios que me habla a mí. Roxana tiene el mismo Dios que no le cuenta mis cosas. Bueno, a veces puede ser. Para exhortar, para lo que sea. Pero Roxana tiene el mismo Dios al que le puede preguntar y consultar y escudriñar las Escrituras y darse cuenta qué es lo que quiere Dios, cuál es su voluntad. Si yo conozco cuál es la voluntad de Dios, le honro. ¿Se acuerdan de la diferencia entre honrar y obedecer? La obediencia necesita una directiva, una orden. La honra hace lo que tiene que hacer porque sabe cuál es la voluntad de su Padre, sin que nadie le diga nada. Tenemos que obedecer y tenemos que honrar, pero nosotros nos inclinamos más a obedecer porque queremos la directiva. ¿Saben para qué? Para evaluar si queremos hacerlo o no. Para evaluar si estamos dispuestos o no. Si tenemos tiempo o no, si la circunstancia que tengo me permite hacer eso o no. Y se las dejo. Para terminar, quisiera que veamos esto. Juan, capítulo 20, desde el versículo 1. Y en esto sí quiero que lo busquen, porque quiero que lo vean con sus ojitos, esta parte que es tan importante. Bueno, aquí está. Miren, vamos a leerlo desde aquí. El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que había rodado la piedra de la entrada. Estamos hablando de la tumba de Jesús, ¿cierto? Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién sabe? Vamos a estudiarlo en otro momento. Les dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Viste que nosotros somos muy dramáticas. Así que me imagino que, ¡ay, sacaron al Señor! ¿Quién se lo robó? Pedro y el otro discípulo se mandaron a la tumba corriendo. Ambos iban corriendo, acá lo dice. Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, claro, porque era más joven, ¿vieron? Los jóvenes llegan primero, muy bien. Y llegó primero a la tumba, se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego Simón Pedro llegó y entró a la tumba y él también notó los lienzos de lino allí. Pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado. Todos digan doblado. Otra vez más fuerte, doblado. Porque esta es la palabra clave. Y colocado aparte de las otras tiras. ¿Qué significaban estos lienzos? Me pregunté yo. Me puse a investigar y quedé explotada de felicidad. Los lienzos en la cultura judía, los que lo saben se deben estar glorificando conmigo en este momento, tienen muchas tradiciones, la cultura judía, y muchas costumbres, y muchas de estas tradiciones se remontan a los tiempos antiguos, así que se trata de una costumbre diaria entre el amo y su siervo, ¿sí? ¿Se ubican ahí? Está el amo y el siervo. El siervo, cuando preparaba la comida del maestro, le ponía un lienzo en la mesa. Imagínense, está en la mesa, le preparaba choripán, un asado, unas empanadas argentinas. Uy, tengo un hambre. Y todo ahí, y arriba de la mesa le daba un lienzo. ¿Se imaginan? Bien. Cuando el maestro se paraba y no doblaba el lienzo, sino que lo dejaba así, significaba que ya había acabado de comer. Que no va a volver a la mesa y va a seguir comiendo, sino que ya había terminado, ¿sí? Pues ya estaba satisfecho. Habrán mis dedos. Pero si el maestro dejaba doblado el lienzo, se paraba y dejaba doblado el lienzo acomodado en la mesa,
significaba que iba a volver. Y que iba a seguir con la fiesta de la comida. Y Jesús, luego de resucitar, dobló el lienzo perfectamente. Pero estos tres muchachos ni lo vieron. No se dieron cuenta que el lienzo que estaba ahí doblado significaba que él iba a volver. No se dieron cuenta, dice que pasaron los tres por la tumba, vieron el lienzo y se fueron. Pasó el segundo, vieron el lienzo y se fueron. El tercero hizo lo mismo. No vieron las señales que estaban delante de sus ojos, como el dibujito que vimos al principio, como en la película. No lo veían, estaban entretenidos con otra cosa. Pero el Señor Jesús nos dejó una señal poderosa. Dejó el lienzo doblado para que sepamos que Él va a volver. Y Él va a volver a pedirnos cuenta, a llevarnos a disfrutar de la eternidad. Pero te va a pedir cuenta, me va a pedir cuenta de lo que hacemos. Él pronto regresa. Dice Apocalipsis 22, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿De qué lado estás, hermano? Algunos ven el lienzo, ven las señales y no se dan cuenta. Esos son los inconversos. Otros ven el lienzo y las señales como estos y pasan de largo, creyendo que van a tener tiempo. Ya, más adelante, cuando tenga tiempo, cuando se arreglen las cosas en mi trabajo, cuando mi salud lo permita, cuando los chicos crezcan. Tenemos varios papás con bebés. Y yo recuerdo esa época y a veces tiemblo. Digo, ay Señor, gracias porque ya no tengo que hacer todo esto con un bebé. Y uno piensa que cuando los hijos crezcan, voy a tener tiempo de hacer tal o cual cosa, de servir al Señor, de predicar, de ayudar en la iglesia, de honrar a Dios, no solamente de obedecerlo. Uno cree que tenemos tiempo y cuando pasa el tiempo, mirás para atrás y decís, el tiempo que perdí. Y decís, ¿dónde fueron esos años? Ahora no tengo la misma fuerza, tengo 53 años, no tengo la misma fuerza de antes, pero le doy gracias al Señor que en todos esos años anteriores, aún con mis hijos a cuesta, pude servir al Señor. Muchas veces mal, y el Señor me corrigió. Y le agradezco al Señor cada trato que tuvo conmigo. Y habrá otros que ven el lienzo y corren afuera de la tumba y gritan, ¡Jesús vuelve pronto a buscarme! Preparémonos en este camino. Enderecemos nuestras sendas, decía, ¿se acuerdan? Juan el Bautista. Él viene y nos va a dar la recompensa que merecen nuestros actos. Pero ¿saben qué me imagino siempre? Que cuando esté cara a cara con el Señor, no me va a importar la recompensa. ¿Saben por qué? Porque me voy a sentir avergonzada de todo lo que no hice. Porque mis logros se van a deshacer delante de Él. ¿Qué pude haber hecho yo en 50 años que se compare con la cruz de Cristo? Y dice la palabra que cuando ya hemos hecho todo lo que debíamos hacer, digamos, siervo inútil soy, porque hice lo que debía haber hecho, nada más. Nosotros muchas veces nos sentimos, ya hice suficiente, ya le entregué suficiente a la iglesia, y estamos mirando a la iglesia. Hicimos suficiente por el edificio, estamos mirando a las personas, cuando deberíamos mirar al Señor. ¿Hice suficiente? Yo sé que no. Yo sé que no hice suficiente. Examíname, oh Dios, y ve si en mí hay camino de perversidad, dice el Salmo 25. Ruéguele al Señor en esta mañana que su Espíritu Santo lo redarguya para entender que usted le puso un límite.
a Dios. De acá para acá te rechazo porque no te necesito. Ya me diste lo que necesitaba, ahora me cruzo al otro lado. Ahora cuando te necesito, te busco, Señor. Y ahí sí que le decimos al Señor, lo que quieras de mí. Había una canción que decía, haz de mí lo que quieras hacer, barro en tus manos, yo quiero ser. El barro no tiene decisión, se deja. Pero nosotros le ponemos restricciones a la voz del Señor, pero queremos sus bendiciones. Le ponemos límites a su obrar en nosotros, pero necesitamos que Él nos asista. Venimos a la iglesia a buscar palabra del Señor, pero cuando nos habla, nos damos vuelta y agarramos solo lo que necesitamos. A ver, de esta palabra, ¿qué necesito? Por eso les decía, ¿qué expectativas tenía Jairo del otro lado? ¿Cuáles eran las expectativas de Jairo del otro lado? Estaba frente a frente a la muerte, él no lo podía solucionar. ¿Se dieron cuenta? No podía solucionar darle vida a su hija. Y todo lo que tenía le sabía a rancio, a basura, porque no le podía devolver la vida a su hija. ¿Se imaginan lo que sentiríamos nosotros frente a algo que le pasa a nuestros hijos? Nos desvivimos por ellos. ¿Estamos con esa expectativa de necesidad frente al Señor? ¿De obediencia porque Él nos da una orden? ¿O le honramos y hacemos las cosas porque conocemos a nuestro Padre Celestial?